Hola, bienvenidos a Discutamos México. El día de hoy tenemos una mesa de discusión sobre los niños en el país, la definición de los niños, quiénes son, cómo se conforma el concepto de niño en el país. Para ello tenemos varios invitados. Patricia Gutiérrez Guzmán es directora del proyecto Curugui, es pedagoga, especialista en desarrollo infantil, ha trabajado con diferentes infancias, niños en situación de calle, niños indígenas, en diferentes situaciones, tanto de educación formal como informal. Gerardo, hola, ¿cómo estás? Gerardo es relator de Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Es miembro fundador de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Hola, Dorothy Tank de Estrada. Es historiadora del Colegio de México sobre educación en los 4,000 pueblos de indios de la Nueva España y educación primaria en la Ciudad de México antes y después de la independencia. Antonio Padilla Arroyo, hola Antonio, es historiador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, trabaja sobre la historia de las instituciones educativas en México en los siglos XIX y XX y la historia de la educación especial e infancia normal. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta mesa escuchando la voz de los niños. Vamos a ver unas grabaciones que tenemos a las respuestas de niños a la pregunta de qué te gusta más del lugar donde vives, para entonces regresar e iniciar nuestro primer tema de discusión. Adelante, por favor. A mí me gusta mi localidad porque me gusta el color verde de los árboles que hay ahí, porque vivo cerca de un cerro que se llama La Herradura. La tranquilidad que hay en mi hogar. Hay personas, familia, y así las personas te tratan muy bien, así vienes, les dices, ¿me puede dar un vasito de agua? Y así no te dicen, no, tienes que pagarme $1, si no te lo dan. Los árboles frutales que podemos ir a arrancarles las frutas. Es que está de bajadita, entonces si hay alguna inundación, pues mi casa no se inunda porque está de bajadita. Es que están muy limpias las calles, muy bien trazadas y está seguro, no hay mucha delincuencia. Son los ríos del monte. A mí me gustan mucho los parques porque luego voy ahí los domingos y me la paso muy bien. Que hay muchas partes verdes para poder jugar y ahora sí que tirarte y suavecito. Como ven, tenemos aquí un grupo de niños que ha dado respuestas diferentes y me gustaría que empezáramos por la definición de infancia, de diferentes infancias. Vemos aquí un grupo de niños urbanos, algunos ciertamente de una situación de campo, pero hay niños migrantes, hay niños con discapacidad, con capacidades diferentes. Dorothy, me gustaría que empezaras contándonos sobre precisamente de dónde venimos en el tema. Bueno, quisiera referir a las respuestas de los niños. Escuchamos la voz de los niños y niñas. En el periodo de que yo estudio, basado básicamente en documentos, sea de documentos escritos, impresos, no escuchamos la voz o no encontramos la escritura de los niños. Tampoco encontramos sus opiniones. Encuentro y los documentos nos indican qué piensa el gobierno de los niños, qué piensan los padres de familia. Menos oportunidades de conocer los padres de familia, pero sí hay, especialmente en los pueblos de indios, donde con el aumento en las escuelas a final del siglo XVIII participan los gobernantes indígenas de los pueblos para decir lo que están de acuerdo y no con el maestro. Entonces hay un poco más de voz de los gobernantes indígenas de los padres de familia en las ciudades. Pero realmente es difícil encontrar una cosa escrita por los niños. Lo que yo he encontrado es en 1821, con la independencia, hay planas de caligrafía gozando y agradeciendo la independencia al Ayuntamiento de la Ciudad de México. Y sobre el tema de la investigación de infancias, ¿qué hay? No sé, Antonio, Gerardo, si quisieran comentar
O sea, ¿existe un cuerpo de investigación sobre el tema de niñez, sobre los niños? Yo creo que por lo menos de 4 décadas para acá, el tema de la niñez se ha vuelto un tema fundamental. Es decir, la renovación historiográfica trajo como consecuencia el descubrimiento de distintos actores que no habían sido tomados en consideración por la historia, entre ellos los niños y las mujeres, por ejemplo. Yo quería añadir un poquito a lo que había comentado Dorothy. En efecto, es difícil localizar documentos producidos por los niños y sobre todo si partimos de que el acceso a la educación o a la escuela prácticamente era muy limitada. Vamos a encontrar ya una producción de niños y de niñas a finales del siglo XIX, cuando ya está generalizada la educación pública. Sin embargo, a través de las memorias de los intelectuales mexicanos de la primera mitad del siglo XIX, empiezan precisamente todas sus memorias reivindicando su infancia. Y entonces eso empieza a plantear un problema de una nueva sensibilidad y de un espacio específico para la niñez. También parte del problema es que cuando hablamos de infancia no nos estamos refiriendo tampoco a una categoría muy sencilla. Lo que algunos sociólogos señalan es que la infancia es en realidad una construcción social e histórica y que tendríamos que hablar más de infancias, que ha cambiado mucho el rol de lo que consideramos niños y niñas a lo largo de la historia y de acuerdo al contexto en el que se ubican. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de la infancia indígena, incluso triqui, a la mazagua o a cada uno de los diferentes pueblos indígenas y cómo este rol se ha transformado a lo largo de la historia. Por ejemplo, que la infancia en Iztapalapa o la infancia en Ciudad Juárez, que aunque comparten un mismo momento histórico, tienen un contexto que hace que su rol sea muy distinto dentro de la sociedad. Lo que sí dicen algunos sociólogos como Lourdes Gaitán es que la infancia es el mundo que habitan niños y niñas, que en todas las sociedades hay un grupo social o grupos sociales que podríamos considerar como infancia, que tienen interacción con el mundo adulto, aunque no estemos siempre de acuerdo a qué edad termina ese grupo social. La demografía que nos dice, ¿qué porcentaje del país son niños? ¿36%? ¿38%? Sí, ¿40%? 36% de la población, de acuerdo a un estudio que publicó la Red por los Derechos de la Infancia en diciembre del año pasado, que recupera las estadísticas más recientes. Es aproximadamente un tercio de la población que hay en este momento. Somos 106 millones de mexicanos y mexicanas y más o menos un tercio correspondería. Lo que sí es importante señalar es que internacionalmente y ya también a nivel nacional, la infancia estaría constituida jurídicamente por todas las personas menores de 18 años de edad, gracias a la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces ya hay una categoría jurídica que nos obliga a considerar como niños y niñas a la población que está por debajo de esa edad. Y dentro de estas diferentes infancias, Pati, de la experiencia que tienes de trabajar con los diferentes grupos, como decía Gerardo, no es lo mismo un niño mazahua que un niño en la Ciudad de México. ¿Dónde están? ¿Qué puedes decirnos? Como decía Gerardo, la infancia, el concepto de infancia es una construcción social y también tenemos que hacer muchas reflexiones sobre este concepto generalizado que tenemos de infancia y conocer las diferentes infancias que pueden existir, no solo en nuestro país, sino en el mundo, porque las circunstancias que definen esas infancias son muy diferentes. Y es muy importante que educadores, pedagogos, medios de la comunicación y la sociedad en general nos dediquemos a reflexionar sobre esta infancia y sobre quién es el niño. Tradicionalmente al niño se le ha considerado como un adulto en potencia y creo que ese ha sido uno de los graves problemas que tenemos en nuestra construcción de la infancia, porque se habla como las semillas del futuro, los ciudadanos del futuro, el futuro del planeta, el futuro del país, y se nos olvida que los niños en realidad son ciudadanos del presente, son seres del presente, son seres humanos completos desde que nacen, integrales desde que nacen, y no son seres en procesos de convertirse en seres humanos, en procesos de convertirse en adultos.
Y dentro de estas diferentes infancias, Pati, de la experiencia que tienes de trabajar con los diferentes grupos. El concepto de infancia es una construcción social. Tradicionalmente al niño se le ha considerado como un adulto en potencia y creo que ese ha sido uno de los graves problemas que tenemos en nuestra construcción de la infancia. Y se nos olvida que los niños en realidad son ciudadanos del presente, son seres del presente, son seres humanos completos desde que nacen, integrales desde que nacen, y no son seres en procesos de convertirse en seres humanos, en procesos de convertirse en adultos. Si la visión que existe, y corríjanme o me quisiera escuchar sus puntos de vista al respecto, es que los niños son el futuro, o sea, cómo está construido el país, la política pública, los espacios de cultura, todo alrededor de algo, de un grupo que se le considera el futuro y no el presente. O sea, yo creo que es precisamente el problema de la construcción cultural sobre la infancia. De hecho, todavía a principios del siglo XIX a los niños se les consideraba adultos pequeños, en el que su futuro precisamente iba a ser el convertirse en adultos. Entonces todo estaba armado y los discursos educativos, por ejemplo, siempre hacían énfasis en que había que cuidar al futuro ciudadano. Aquí lo interesante es ver cómo, digamos, hasta a finales del siglo XIX, hay dos congresos que marcan una nueva idea de la infancia que está resumiendo lo que a nivel universal se está discutiendo, que es el Congreso Higiénico Pedagógico y después el Congreso de Instrucción Pública, donde ya distintos especialistas convergen en la idea de lo que es la infancia como tal, o la niñez, ya en una caracterización que ya no nos apura si es adulto, sino precisamente buscar cuáles son las características que resumen o reúnen la niñez o la infancia. Entonces ya hay una preocupación de ver al sujeto niño como niño. Y entonces los discursos psicológicos, los discursos pedagógicos, los discursos antropológicos están convergiendo y ya van construyendo precisamente esta idea de la infancia como una etapa específica, con cierto grado de madurez emocional, etcétera, etcétera. Y entonces ahí me parece a mí que es a finales del siglo XIX donde ya hay una idea distinta de lo que había prevalecido a principios del siglo XIX. Y esto viene de siglos atrás, Dorothy, ¿nos podrías brevemente para mí? Sí, no, porque estamos hablando de lo que el Estado y el gobierno ya en un país más formalmente establecido piensa de lo que deben ser y pueden ser los niños. En la época virreinal de Nueva España hay diferentes voces. El gobierno quiere que los niños son fieles vasallos y después con la independencia ciudadanos participativos. Eso sí es algo diferente. Los padres de familia en cada época tienen en muchos casos una idea diferente de lo que quieren en la educación y lo que quieren en sus hijos. Entonces, en esa época los padres de familia platican, hablan muy poco de lo que está pasando, pero en la realidad son ellos los educadores en muchas maneras de artes y oficios, el lugar del niño en la casa, la manera que se relaciona con las otras personas. Entonces yo creo que hay unos educadores ya en la época que yo estoy estudiando que piensan que los niños no deben ser silenciosos, obedientes y con piedad. Piensan que pueden tener recreación y diversión en las escuelas. No viene del Estado, no viene de maestros, viene de los gobernantes de los pueblos de indios que quieren tener un texto que ellos republican con sus propios fondos y es la biografía de una mujer indígena. Entonces, tenemos que no pensar que todo empieza a cuajar cuando ya hay un Estado mucho más fuerte. Hay cosas que están pasando y es nuestra obligación de tratar de encontrar. Claro, y encontrar esta conformación, esta construcción social de niñez, porque si bien Antonio señala que a partir de, no sé, las últimas 4 décadas se ha cambiado y estamos aquí precisamente porque ha cambiado y los que estamos aquí estamos preocupados porque se dé ese cambio, sigue habiendo resabios y sigue habiendo eso que dices de obedecer y callar, la invisibilidad de los niños. Y quisiera ahora que veamos otras respuestas de los niños a una pregunta que es ¿qué les preocupa? Porque siempre está
esa percepción de que los niños son felices, que todos quisiéramos ser niños, no hay preocupaciones, no hay problemas, y si pensamos que los niños pues tienen preocupaciones, vidas diarias y demás, obviamente que tendremos que escuchar lo que nos dicen al respecto. Lo que más me preocupa a mí es mi comportamiento, porque mis compañeros de la compañía del Tingo al Tango me andan fastidiando y yo tengo un carácter fuerte y no los quiero lastimar ni les quiero hacer daño. Mis calificaciones y lo que estamos viviendo ahorita en el país, más que nada sobre todo la chaviza, ¿no? Las balaceras, así, su papá va solo a la calle y así tienen miedo de que lo vayan a secuestrar o algo. La inseguridad que hay en México y también el hambre, la falta de hogar. No sé por qué, pero siempre que veo a alguien pidiendo dinero, siempre me dan ganas de darle una moneda. No sé si sea por tristeza o no sé. Que haya mucha violencia, que haya injusticias. A mí me preocupa morir porque no sé lo que se siente. ¿Cómo está el mundo? Sí me da miedo sobre cómo está la contaminación y cómo vivimos en este mundo. Que las cosas me salgan mal o que fallen algo porque siento que yo lo puedo hacer. En mi pueblo se vayan quitando los árboles y que más adelante ya no haya nada de árboles para mis hijos o para las personas que vengan más adelante. A mí la que me preocupa es la varicela porque no es tan fácil que se me quite porque tengo que ir a muchos hospitales y además es lo más importante la escuela porque bajan calificaciones. Bueno, escuchamos varias respuestas de niños, ciertamente serían diferentes si habláramos con niños de 3, 4 años o con niños de 17, 18 años en diferentes circunstancias. Pero digamos que escuchando a los niños, yo diría que lo que a mí me preocupa de lo que le preocupa a ellos, escuchan todo lo que sucede en el país, pero mi percepción es que nadie realmente piensa que los niños, está también escuchando todas estas noticias, toda esta información que sale, como si todo lo que se manejara fuera para adultos y los niños no existieran. Evidentemente están enterados, evidentemente les preocupan cosas, quieren y pueden participar. O sea, ¿dónde está la participación? ¿Qué ejemplos de participación de los niños nos pueden contar? ¿Cuáles son sus reflexiones al respecto? Yo creo que, haciendo conexión con lo que hablábamos hace un momento, esta visión que tenemos, esta construcción social de los niños como ciudadanos del futuro, los ha colocado en la escuela y los ha institucionalizado en la escuela y nada más. La escuela de por sí en nuestro país con muchísimas carencias y muchas cosas todavía que mejorar, pero además esto, los guarda en la escuela como si ahí tuvieran que cultivarse, los tuviéramos que cuidar y cultivar para que cuando sean adultos salgan a la sociedad. Y se nos olvida como sociedad que los niños no son seres institucionalizados, son seres humanos que viven y están entretejidos en el entramado social. A mí sí me preocupa mucho esta visión tan diminuta del niño, ¿no? Que no los puede ver más allá de la escuela, que no podemos determinar políticas públicas en donde todo lo que se maneje a nivel social esté contemplado también los niños en ello, desde los programas de televisión, los noticiarios, los parques, centros recreativos, centros deportivos, todo lo que podemos considerar como educación no formal o más allá de la educación no formal, todo lo que viven los niños y que finalmente los forma inclusive con un impacto mucho mayor en términos emocionales y en términos éticos de lo que los puede formar la escuela. Entonces, yo sí creo que tenemos que sentarnos como sociedad, de verdad, padres de familia, diputados, senadores, presidente y todos maestros. Los padres, maestros, a reflexionar sobre nuestra diminuta concepción del niño y a considerarlo en todas las decisiones que se toman a nivel nacional. Para mí la infancia es un tema de seguridad nacional. Una infancia descuidada te genera un tejido social que se está degradando como el que estamos viendo ahora.
Una infancia cuidada te da un tejido social muy fuerte. Escuchando a los niños, yo diría que lo que a mí me preocupa de lo que le preocupa a ellos, escuchan todo lo que sucede en el país, pero nadie piensa que alguien, los niños, está también escuchando todas estas noticias, toda esta información que sale. A mí sí me preocupa mucho esta visión tan diminuta del niño, ¿no? Para mí la infancia es un tema de seguridad nacional. Una infancia descuidada te genera un tejido social que se está degradando como el que estamos viendo ahora. Una infancia cuidada te da un tejido social muy fuerte. Ahora, a mí parece que esta serie de programas están ubicadas en un momento muy concreto. Se cumplen 200 años de la independencia, 100 años de la revolución, y justo el 20 de noviembre próximo también se va a conmemorar el 20 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, que trae un nuevo paradigma que todavía no es apropiado. La educación a veces está más preocupada por pensar cómo les enseñan a los niños que entender más a la infancia. Y yo creo que esto provoca que haya no solamente una invisibilidad, sino que se fortalezca un mundo que se construyó históricamente en la mayor parte de las sociedades, que es un mundo adultocéntrico. Es un mundo en donde lo que es importante, no solamente es esta idea de que vales por lo que vas a hacer en el futuro, sino que al ser adulto, entonces tienes todo el poder de tomar decisiones sobre la vida de niños y niñas, siempre excluyendo sus opiniones, su participación. A 20 años de que la Convención es una ley suprema de la nación, resulta que todavía tenemos una cantidad de barreras, de prácticas, de formas de ver y tratar a niños y niñas que nos hacen pensar que sus derechos son secundarios, que el derecho a la participación, por ejemplo, ni siquiera es un derecho, es algo que nosotros debemos administrar. Tenemos pocas estadísticas sobre el tamaño de la violencia, esto que hablan niños y niñas, cómo está afectando a los niños. Hay poca investigación. Quienes están investigando, curiosamente, los pensamientos de la infancia son los mercadólogos, que están buscando qué productos alimenticios, qué tipo de, cómo verlos como consumidores potenciales, no solamente potenciales, en este momento tienen un gran rol de consumo, y los padres van detrás de eso, y las políticas públicas realmente están detenidas en ese sentido. Entonces es necesario incrementar la contribución de los otros actores sociales a través de políticas públicas que inviertan incluso en la investigación para conocer la situación de estas infancias invisibles. Lo que me llama la atención de lo que dices, Gerardo, son dos cosas. Uno, Antonio nos decía que hace 4 décadas los niños, hay un interés en los niños, resurge o empiezan a tomar un lugar diferente. Pero también hace 4 décadas surge el primer canal especializado de televisión de niños y empieza esta explosión y esta visión del niño como consumidor, que es novedad hasta entonces. Este niño consumidor toma decisiones de consumo y tiene verdaderos interlocutores en los vendedores de juguetes, dulces, con todo un aparato de mercadotecnia detrás, que sí investiga. O sea, los recursos que hay en la investigación, en la academia, por ejemplo, en otras esferas, para el tema de niños, es muy relativo comparado a lo que se invierte en mercadotecnia e investigación para la venta de productos de consumo para niños. Y me preocupa también otra cosa, esto que llama Patricia esta infancia diminuta, esa visión de la infancia diminuta, hace que también que quienes trabajamos para los niños, por los niños, también tenemos un estatus diminuto. Y los proyectos que hacemos para niños también tienen un estatus diminuto. Entonces, una obra de teatro para adultos puede tener tal presupuesto, pero si es para niños, pues la mitad, la tercera parte, la quinta parte, y la buena voluntad de muchos colegas que hacen teatro, música, en fin, espectáculos y apuestan a una cultura por y para los niños, desde los niños, con presupuestos muy limitados, porque existe esta visión de todo es diminuto, todo es pequeño. Los adultos que trabajamos para niños, pues no se nos paga tanto, no se es en realidad tan creativos si haces cosas para niños que si las haces para adultos. Yo creo que como sociedad mexicana tenemos que trabajar y resolver muchos procesos históricos para construir
una imagen de nosotros mismos mucho más fuerte, mucho más rica, que nos permita entonces, por supuesto, mirar a los niños con los ojos con los que realmente los debemos de mirar. Y rescatar la posibilidad de participación de los niños, que luego pareciera que los queremos poner a trabajar, o lo que estoy diciendo yo, de que los queremos poner a trabajar y que qué barbaridad, están jugando todo el tiempo. No, no es eso, sino es ese no pensar en ellos, transmitir noticias que no deberían de estar a las 5 o 6 de la tarde, porque nadie piensa que hay niños de 4 años que se pueden asustar muchísimo con las noticias, experiencias de participación que sé que existen. Niños y niñas han tenido roles distintos. Cuando hablamos en las sociedades a lo largo de la historia, cuando hablamos de participación infantil, no estamos hablando solamente de su contribución económica, que parece que a veces son de los tránsitos que se han desarrollado, sino estamos hablando de cosas fundamentales que, por ejemplo, en ciertos pueblos indígenas han sido más claras históricamente, que tienen que ver con la capacidad de opinar, de tomar decisiones e incluso de forma organizada implementar acciones para resolver situaciones concretas. En algún momento eso estaba dado a través del trabajo infantil. De hecho, en el momento presente, en muchas comunidades en México, por lo menos si nos atenemos a las estadísticas, 3.6 millones de niños trabajadores nos hablan de que hay un conjunto de niños que no están esperando a que alguien les venga a resolver la vida, sino que están activamente contribuyendo, pero no necesariamente tomando decisiones en otro nivel. Y parte de esta dificultad que hay entre esta forma en cómo hemos construido una infancia para el futuro y no una infancia presente, no una infancia activa, ha provocado que los propios modelos educativos, pero también los sistemas, por un lado, de protección, solo se enfoquen a ciertas condiciones en donde se discapacita a niños y niñas, aún aquellos que están viviendo en estas condiciones, por ejemplo, en la calle o trabajando en la calle o en el campo. Y siempre las soluciones que se buscan para niños y niñas son soluciones que se buscan sin niños y niñas. Es decir, en su beneficio, pero no con su contribución, no con su participación. Sí, que juegan el rol de un adulto, supuestamente tomando una decisión que nadie escucha y no están en realidad decidiendo nada, que creo que es una burla, pues mejor no tomarlo como tal. Para seguir con el tema de participación de los niños y las políticas públicas, ¿qué pudiéramos hacer? Me gustaría que viéramos las respuestas de niños a la pregunta de ¿cuándo has tenido que tomar una decisión? A las decisiones, los momentos que ellos han sentido difíciles. La decisión más difícil fue cuando me fui a vivir a los Estados Unidos, porque mi papá trabaja allá. Entonces mi mamá nos preguntó y como yo me quería quedar aquí en México, no me quería ir a vivir allá, pero por mi familia me fui. Fue cuando dos amigas mías estaban peleadas y se la pasaban diciendo, si te juntas con ella ya no te juntes conmigo. Un día un amigo me pidió un dulce y otra amiga también y solo tenía uno. Y el dulce estaba muy duro y no lo podía partir. ¿Decir una mentira o no decirla? Cuando hice alguna travesura, he dicho mentiras o algo y tengo que decírselo a mi mamá o a algún ser querido. Fue perdonar a una persona. Es que a veces mi mamá le pido una cosa, pero me gustan dos y ella solo me quiere comprar una. Cuando mi mamá se enfermó y yo tuve que cuidar a mi hermanito y tuve que ayudar más en la casa. Cuando mi familia empezó a tener problemas familiares porque mis tíos empezaron a pelearse por la casa. Muy bien, pues decisiones difíciles han tenido que tomar de familia, lealtad, de ética, opciones, simplemente si teatro o música para un niño es importante y como tal lo tendríamos que validar. Y ¿qué podemos hacer para tener esta participación de los niños? Porque hemos hablado de que son invisibles, de que hay una visión diminuta de ellos, de que son el futuro, que hay inclusive de tiempo atrás experiencias interesantes en el manejo de niños, en la visión de los niños que no tienen que obedecer y callar, sino que pueden hablar sin caer en la demagogia de vamos a pedirles opiniones para no hacerles caso.
Yo creo que como sociedad mexicana tenemos que trabajar y resolver muchos procesos históricos para construir una imagen de nosotros mismos mucho más fuerte, mucho más rica, que nos permita entonces, por supuesto, mirar a los niños con los ojos con los que realmente los debemos de mirar. ¿Qué podemos hacer para tener esta participación de los niños? Porque hemos hablado de que son invisibles, de que hay una visión diminuta de ellos, de que son el futuro, que hay inclusive de tiempo atrás experiencias interesantes en el manejo de niños, en la visión de los niños que no tienen que obedecer y callar, sino que pueden hablar, sin caer en la demagogia de vamos a pedirles opiniones para no hacerles caso. ¿Qué experiencias de participación? ¿Cuál es el papel de los adultos en esta manera de integrar a los niños en la construcción social, en esta construcción de infancia que debe de permear a toda la sociedad, no únicamente entre especialistas? Si uno pensara en ciertos momentos de la historia de México, de cómo se ha producido esta visibilización de los niños, yo creo que hay ejemplos muy, muy evidentes que nos deberían de ayudar a repensar nuestra propia idea de la infancia. Yo estaba pensando, por ejemplo, espacios que se fueron construyendo a lo largo del siglo XIX, como eran en los procesos de urbanización de la ciudad o de las ciudades en México, los niños empezaron a ocupar las calles. Y eso, por un lado, se empezó a convertir en un centro de preocupación de los padres de familia, porque decían, ¿cómo voy a dejar a mi hijo en la calle sin que haya quien pueda encargarse de su vigilancia y de su observación? Y la verdad es que los niños tomaban cierto tipo de determinaciones, ejercían ciertas formas de decisión, por ejemplo, acerca de los juegos, el tipo de recreo que deberían de tomarse, el tipo de prácticas aún educativas que deberían de instalarse. Y eso me lleva a mí a pensar que, por ejemplo, cómo aprovechaban los niños la escuela. Muchos de los niños, cuando se empezaban a alfabetizar y escolarizar, les enseñaban a los padres también el acceso a la cultura escrita. Y esto le daba una dimensión distinta al papel que desempeñaban los niños en la conformación de la familia. Entonces creo que estas prácticas ayudan también a entender cómo los niños han ocupado espacios que, al final de cuentas, los adultos, por estos temores que van generando, van encerrándolos y los van acotando y delimitando. Entonces creo que la historia y en general las ciencias sociales ayudan precisamente a rescatar esta invisibilización que se ha procurado acerca de la presencia de los niños como tal. Y las experiencias no son tan nuevas. De hecho, la llamada pedagogía moderna, que tiene más de 100 años, lo que hace es transformar justamente el rol de niños como meros aprendices y como meros receptores, acompañados, por supuesto, de distintas disciplinas, a darles otro rol. En México, uno de los grandes problemas es que toda esta contribución histórica de la pedagogía moderna, de experiencias como la de Freinet, experiencias como las de Paulo Freire, etcétera, han sido poco asumidas institucionalmente. La escuela sigue siendo un espacio basado en la verticalidad, en la autoridad del maestro como el que sabe, y por supuesto esto se reproduce en la familia. Sin embargo, en México y en muchos otros países del mundo cada vez hay más experiencias. A mí me parece que las experiencias tienen tres componentes por lo menos. Uno de ellos es el que está buscando repensar a la infancia, el rol de la infancia, no solo en la historia, sino también en lo educativo, por ejemplo, en lo pedagógico. Otra que está centrada en generar metodologías, técnicas que permitan desarrollar las capacidades de la infancia sin copiar los modelos de participación adulta, que además son modelos bastante perversos incluso para adultos. Bastante cansados. Yo no sé soportar los debates que se tienen por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Debe ser bastante nefasto para quienes tienen que hacer esos procesos de negociación. ¿Cómo se recupera la capacidad creativa, la capacidad imaginativa, la capacidad de soñar que tienen niños y niñas, y cómo los adultos
aprendemos de esas capacidades para nuestros propios procesos de participación. Ahí se están centrando algunas otras experiencias y de estas experiencias el tercer componente es en qué espacios están tomando decisiones, que eso es lo importante, en qué espacios están afectando las decisiones. Los espacios que yo conozco a nivel internacional y en México son distintos. Por supuesto, muchos de ellos tienen que ver con el rol de los niños en las comunidades. En algunas experiencias, proyectos escolares novedosos como el de Patti. En otros lugares, las ONGs, creo que las ONGs están teniendo cada vez más un rol mucho más activo de generar asambleas infantiles, metodologías, etcétera. Pero también hay países, y esto en México ha sido menor, es la posibilidad de que los niños también afecten las políticas públicas. Por ejemplo, hay un proyecto mundial que son las ciudades amigas de los niños. Entiendo que en la Ciudad de México uno de los promotores ha estado hace poco con el gobierno local discutiendo, están reflexionando este tipo de modelos y lo que hacen es que los niños toman decisiones que tienen impacto real, por ejemplo, en los contextos en donde viven los niños. No son los adultos los que definen todo. Y finalmente incluso conozco países en donde los consejos de niños son utilizados para que el presidente de la República llame y consulte las políticas públicas que están tomándose y que van a afectar a millones de niños y niñas. Entonces, esas son como las distintas experiencias que se están dando a nivel nacional e internacional. Quisiera pedirles, en función de esta reflexión, una pequeña conclusión, porque, bueno, desafortunadamente sé que nos podríamos seguir mucho tiempo, el tema da para muchas mesas de discusión, pero si pudiéramos concluir, o sea, ¿qué les deja? O sea, ¿qué es lo que sienten ustedes es el camino? ¿Dónde están los niños? Lo que cada uno quiera. Bueno, creo que realmente tenemos que empezar a ver realmente a los niños con todos sus potenciales, a vernos a nosotros mismos con todos los potenciales. Los niños no nada más son seres racionales que van a la escuela a aprender matemáticas, español y ciencias, sino que tienen muchos potenciales, muchas dimensiones que tienen que ser desarrolladas y nutridas por nosotros. Son seres éticos, son seres creadores, son seres trascendentes, son seres históricos, son seres que generan futuro con las decisiones que toman ahora, y en la medida en que nosotros podamos concebirlos en todas sus dimensiones y en todo su potencial, es en la medida que tanto en escuelas como más allá de las escuelas podremos generar políticas públicas y programas y proyectos en donde los niños se vuelvan realmente contribuidores. Creo que una parte esencial que tenemos que rescatar de la infancia es que los niños no tienen que esperar a ser adultos para poder contribuir con su sociedad y para poder transformarla y construir junto con otros una sociedad mejor. Y eso puede ser desde acciones muy inmediatas en su salón de clases, en su escuela, con su familia, hasta contribuciones a partir de reflexiones con la construcción con otros que trasciendan y que permeen las paredes de la escuela y permeen las paredes de los institutos para llegar más allá y entonces participen realmente en la construcción de esta sociedad, de este tejido social que es muy urgente construir en nuestro país. No son los adultos los que definen todo. Y finalmente incluso conozco países en donde los consejos de niños son utilizados para que el presidente de la República llame y consulte las políticas públicas que están tomándose y que van a afectar a millones de niños y niñas. Entonces, esas son como las distintas experiencias que se están dando a nivel nacional e internacional. Los niños no nada más son seres racionales que van a la escuela a aprender matemáticas, español y ciencias, sino que tienen muchos potenciales, muchas dimensiones que tienen que ser desarrolladas y nutridas por nosotros. Son seres éticos, son seres creadores, son seres trascendentes, son seres históricos, son seres que generan futuro y entonces participen realmente en la construcción de esta sociedad, de este tejido social que es muy urgente construir en nuestro país. Bueno, yo acompaño mucho lo que Patti señala. Yo diría que está hablando de derechos de la infancia. Y a mí me parece que el gran reto, mirando en este contexto del bicentenario y de los 20 años de la Convención, es cómo la sociedad adulta en la casa, en la escuela, en la comunidad, en las políticas públicas, en las leyes,
aprende a ver que de lo que hablamos es de derechos y que cuando hablamos de garantizar derechos estamos hablando de la posibilidad de que los sujetos, niños, niñas, adultos, seamos constructores de nuestra realidad. Y la obligación del Estado, con todas sus representaciones, es fomentar políticas públicas para que esto pueda ejercerse y romper el miedo terrible que tenemos de perder el control sobre niños y niñas. Muy bien. Dorothy, de manera breve. Pues yo creo que por la historia podemos ir buscando no solo en la escuela, sino en la sociedad, sino en los libros que se van produciendo, en los catecismos políticos, la actitud no solamente del gobierno, sino de diferentes grupos, la participación de los padres de familia, no muy grande, pero se va aumentando con la independencia, la participación de las quejas a los ayuntamientos y de no solo pensar que vamos de una educación tradicional, elitista, a la educación gratuita, laica y obligatoria. Eso es la meta que una sociedad quiso en cierto minuto, pero no es lo que eran las ideas de diferentes grupos en diferentes tiempos y tenemos que tener paciencia con grupos, tradiciones, familias, gobiernos locales que no comparten lo que nosotros pensamos hoy en día y ver qué hicieron ellos con sus propios objetivos y sus propias tradiciones. Muy bien. Antonio. Yo creo que hay que repensar nuestra propia construcción de la niñez. Es decir, es fundamental repensar lo que ha sido y cómo hemos concebido la niñez, porque la niñez ha estado. Ya podemos poner casos o ejemplos a nivel histórico. Y yo me acuerdo que en los años 20 y 30 fue una gran participación que promovió la sociedad mexicana y junto con ella el acompañamiento del Estado mexicano en su construcción. Hay muchísimas experiencias de participación de niños en proyectos y experimentos de construcción de nuevas instituciones. Yo creo que la historia permitiría precisamente a través de esta nueva mirada sobre la niñez rescatar estas experiencias y ponerlas, precisamente divulgarlas en la sociedad para que veamos y hacer más visibles esta idea de la niñez y no temerle a la niñez tampoco. Tenemos que romper con nuestro concepto de que hay que cuidarla de cualquier cosa, porque si no se puede pervertir o degenerar, como se habla en el siglo XIX. Creo que esas son preocupaciones que como adultos debemos de tener y de repensar para pensar en el futuro de la niñez. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que la conclusión general es la importancia de la participación de los niños, de romper el cerco, de tenerlos aislados, de incorporarlos, de construir la sociedad, el tejido social, el país que llamamos México, todos juntos y no dejando un 30% fuera. Y las políticas públicas que se necesitan precisamente para replantear esta construcción de niñez y apoyar y empujar porque se puedan integrar los niños en la participación. Yo me siento feliz cuando estoy con mi familia, con mis amigos. Cuando juego a algo, cuando juego con mis abuelitos porque son muy divertidos. Mi papá, mi mamá, mi hermano, mis amigos que estén felices, pues como que se contagia la felicidad y es lo que me hace sentirme feliz. Cuando saco buenas calificaciones. Cuando sé que hago las cosas bien y le he hecho mucho esfuerzo. Cuando voy a las luchas, cuando mis papás me abrazan. Cuando me dicen que me felicitan, pues. Cuando hago las cosas bien y me salen las cosas bien, o cuando hago hasta un logro. Soy feliz cuando voy a los pastizales a cortar frutos y cuando estoy con mi familia. Muchas gracias por estar aquí. Se nos quedan muchos temas todavía en el tintero, muchas horas de discusión, pero creo que ha sido un debate enriquecedor. Muchísimas gracias por estar aquí en Discutamos México. ¿Qué tanto han hecho los propios jóvenes para abrirse brecha? Porque sí también es un hecho, yo creo,
que en México estamos muy acostumbrados también a extender la mano. Y tenemos a jóvenes a los que se les ha cancelado absolutamente el futuro y que realmente están sobreviviendo más que viviendo, más que caminando hacia algo, más que construyendo su propio vector, más que reinventando el país. En México emigran a los Estados Unidos 500,000 anualmente. De esos, 72% son menos de 30 años. Y de esos, la mitad tienen estudios de licenciatura, maestría y doctorado. Es un grito silencioso, pero perceptible. Porque somos jóvenes de este México, no somos jóvenes indígenas, no somos jóvenes de Monterrey, somos jóvenes. Thank you.